Estamos con Diego Corbalán, especialista en redes sociales y en escucha de redes sociales, en uso de redes sociales por la política. Y aprovechando este encuentro, queríamos compartir contigo y comenzar preguntándote cómo se usan las redes sociales desde la política hoy en la Argentina. Ujú. ¿Cuál es su característica? ¿Se usan bien, mal, más o menos? Bueno, Esteban, mira, en primer lugar me parece que hay que decir que las redes sociales son muy correctas desde cada uno de los partidos políticos, es decir, son cuentas, te diría, casi institucionales, aunque es cierto que las redes en la Argentina tienen un factor de personalización que también lo vemos en fenómenos como el de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Esto también es una realidad. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy la cuenta del Frente de Todos, tanto en Twitter como en Instagram o en Facebook, es una cuenta potente, digamos una cuenta porque en definitiva representa un frente político que es gobierno, pero te diría que hoy las miradas, por lo menos nosotros cuando hacemos escucha, estamos mucho más pendientes de la cuenta personal de Alberto Fernández y de la de Cristina Fernández de Kirchner y la de Axel Kicillof y de Sergio Massa, digo, por nombrar a los 4 referentes nacionales más importantes que tiene el Frente. Y cuando hacemos hacemos la escucha de la oposición, también la cuenta de Juntos por el Cambio, fíjate que esa cuenta, por ejemplo, en Twitter y también en otras redes suele publicar los comunicados, que muchas veces son bajadas políticas importantes y la oposición ahí, Juntos por el Cambio, fija postura, pero la verdad que nosotros la temperatura real la terminamos teniendo de nuevo, escuchando a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich y depende de una discusión si es parlamentaria, ponele a Mario Negri. Claro. ¿Y qué significa porque esto está trabajando mucho? Bueno, escuchemos qué dicen las redes, escuchemos al receptor, escuchemos cuál es la conversación digital. Y a Mm. partir de ahí tomemos decisiones o a partir de ahí veamos cuáles son las preocupaciones, las demandas, los intereses. ¿Qué significa la conversación, listening en inglés, pero digamos la Ujú. conversación digital? ¿Qué es la conversación digital? Bueno, para que la gente entienda rápidamente, es lo opuesto a una encuesta. Es decir, nosotros no vamos con un formulario a preguntarle nada a nadie, sino lo que hacemos es sondeamos todo lo que se está dialogando en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y otras fuentes también, y de ahí empezamos a sacar un gran volumen de información, que básicamente es el modelo de Big Data, y a partir de toda esa información empezamos nosotros a hacerle preguntas a los datos que arroja la conversación de la gente. Y ahí empezamos a encontrar lo que en el campo de las ciencias sociales son las regularidades, es decir, muchos hablando de Alberto Fernández, muchos hablando de Mauricio Macri, o muchos hablando de un tema, ponerle dólar, o alguna discusión como puede ser reforma judicial. En base a esas regularidades y vemos de qué manera pesa por encima de otras discusiones, ahí nosotros empezamos a hacer un reacomodo, hacemos un análisis de datos y después tratamos de volcarlos en una matriz que a su vez se pueda transformar en un gráfico y de poder explicarlo. Pero lo que me parece que tiene que quedar claro, Esteban, es que nosotros no le hacemos preguntas a nadie, nosotros nos hacemos de datos y en base a los datos sí empezamos a hacer preguntas, pero no a la gente directamente. Claro. Y en la escucha, una cuestión tiene que ver con cuántas veces se nombra un tema o una persona. Pero vos también, y yendo a la metodología, digamos, vos también podés, una persona puede tener una connotación o un tema negativo o positivo. Esto también es posible medir. Sí. ¿Cómo lo interpretás? Mira, hay dos maneras. La primera, que es tradicional en escucha, es hacerlo a través de algoritmos. Los algoritmos básicamente detectan semántica y comparan adjetivos en comparación con sustantivos en una misma cadena y en base a eso establecen un criterio de si es una mención positiva, si es una mención negativa o si es una mención neutral. Lo neutral generalmente tiene que ver con publicaciones que está vinculada a los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación generalmente, en algunos casos sí pasa, tienden a tener una carga de adjetivación menor, con lo cual, digamos que están pasando, digamos, los medios cuando publican pasan un poco por abajo del radar de los algoritmos y no llegan a ser detectados como de sentimiento positivo o negativo. De todas maneras, depende qué tipo de búsquedas y con qué volumen, también la escucha de redes sociales, más allá de la automatización con los algoritmos,
también se trabaja con gente, digamos, con humanos, con lingüistas, como se lo llama en la industria, y que básicamente pueden ser desde periodistas, pasando por correctores, escritores, profesores de literatura, etcétera, etcétera, o sea, gente vinculada a la profesión de la palabra, a la que se la contrata para hacer una barrida visual de la información y establecer nosotros mismos criterios de qué es una mención, ponerle a favor o en contra de un candidato en una plena elección, por ejemplo, ¿no? Claro, es decir, hay como una semántica y hay palabras que nos arriman a sentimientos o a posturas que son positivas o negativas con respecto a ciertos Ujú. temas. Sí, después lo que podés hacer también que nosotros hacemos, nosotros tenemos una tabla que la diseñamos con un indicador que es el monitor digital argentino. Entonces nosotros ahí, con esa matriz de datos, lo que decimos es, dame toda la información y en vez de decirle al algoritmo que haga el laburo de qué es positivo y negativo, lo hago yo con mi propia semántica filtrando con mis propias palabras clave. Es como si yo pusiese, como si cargara en Google, pusiese el sentimiento de odio y me aparece todo un listado, una indexación de búsqueda sobre odio. Bueno, es como que yo a mis resultados los filtro por la palabra odio y sus similares, una cadena lógica donde aparecen distintos términos. Entonces yo ahí me traigo para mí información de acuerdo a una semántica que yo premoldeé. Es decir, para mí la cadena odio y demás palabras que son sinónimos, las puedo poner en una misma búsqueda, me traigo toda esa información y puedo inferir que en base al resultado que me da, son todas menciones inscritas dentro de la categoría del sentimiento odio. Así lo hago con error, así lo hago con gratitud, así lo hago con... Prácticamente nosotros estamos trabajando con 15 o 17 sentimientos que preconfiguramos nosotros y que los usamos como filtro en esa big data que nos trae la información. Claro. Y yendo un poco también aunque lo habías adelantado, digamos, si uno estuviera en una provincia, imaginemos un concejal, imaginemos o un municipio, un poder ejecutivo, y dice, bueno, vamos a construir una escucha de tal zona. ¿Vos cuáles serían los 3 o 4 parámetros básicos que vos les indicarías para arrancar el proceso de intervenir en este tema? Bueno, acá es lo que hay que entender, claro, bien decía vos, un poco yo anticipaba esto, que hoy por hoy la política tiene una fuerte carga personal. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de lo institucional que puede, supongamos, la ciudad de La Plata, muchas veces la propia política, más que buscar qué se dice sobre la ciudad, está buscando ver qué se dice sobre su intendente, en este caso Claro. Julio Garro. Es decir, por supuesto que en esos filtros que nosotros preparamos, vamos a poner a la ciudad de La Plata como una palabra a ser buscada, pero también vamos a buscar la palabra Julio Garro y otras semánticas que nos parezcan pertinentes dentro de lo que nosotros vamos a construir ahí, y ese es la construcción de ese volumen de datos, esa big data, en este caso dedicada. O sea, estamos configurando para no quedarnos con un volumen monstruoso, sino tratar de quedarnos y construir una suerte de mapa 3D de todo lo que se dice con respecto a la ciudad de La Plata, en este caso. Si fuese en otro distrito también hay que pensar nombre de la ciudad, nombre del intendente, probablemente su ministro de gobierno, que generalmente, o los secretarios de gobierno, que suelen ser figuras de peso y que muchas veces terminan trayendo, digamos, con la palabra, con el nombre propio de un dirigente, mano derecha del intendente, vos lográs también traer mucho de lo que se está hablando sobre la ciudad sin mencionarla directamente, en este caso la ciudad de La Plata, por ejemplo. Claro. Claro. Es decir, hacer un recorte y trabajar sobre nombres propios y sobre el nombre de la ciudad e ir, y a partir de esto que vos decías de la semántica, ir viendo qué palabras están cerca por ejemplo, al nombre de la ciudad, digamos, se Totalmente. están emparentando. Sí, sí. Bueno, y finalmente, nosotros estamos sosteniendo, y un poco también así los estudios durante 2020 lo han marcado, que las redes sociales se están transformando en una plataforma de acceso a las noticias. Y si se transforman en una plataforma de acceso a las noticias, por supuesto se transforman en una plataforma de acceso a la política, porque las noticias en un 80%, digamos, tienen que ver con recorte de la cuestión pública, digamos. Después puede haber de espectáculos, de deporte, pero digo, siempre está la cuestión de las agendas públicas, digamos. Entonces, vos ves las redes sociales como una plataforma que puede incidir en la construcción de agendas propias, de noticias propias, y cómo ves hoy la relación en la Argentina entre los medios tradicionales, analógicos, y las redes como fuente de información. Mirá,
La política quedó un poco a las trompadas reivindicada por la pandemia. Nosotros tenemos búsquedas hechas, tenemos análisis hechos de búsquedas, por ejemplo, en la web y en las redes sociales, que son los dos grandes campos donde nosotros trabajamos. Eh, y es notable ver cómo la cuestión gobierno empezó a cobrar centralidad a partir de los anuncios de Alberto Fernández en marzo. O sea, la política cobró una centralidad muy importante y esto traccionó también a las propias redes sociales que para nosotros las redes sociales tienen una carga política muy potente. Después uno podrá decir, bueno, es una carga negativa porque el odio abunda está bien. Pero lo que nosotros decimos es que las redes sociales no inventaron al odio, Esteban, y vos lo sabés como comunicador. En todo caso, el odio vendría por canales que vaya a saber cuáles eran. La verdad que, bueno, ahí habría que discutirlo mucho más allá de las redes. Para nosotros las redes son catalizadoras y fundamentalmente nosotros lo que buscamos siempre son algo así como liderazgos digitales. Hay gente que, algunos los pueden llamar trolls, porque digamos, no tienen una identidad específicamente o realmente lo que es el que está escribiendo, pero así todo nosotros nos encontramos con mucho de liderazgo político también en las redes sociales. Y yo no tengo una mensura para decirte lo que te voy a decir, pero estoy convencido que hoy por hoy lo que era un puntero político en una barriada, lo que era incluso un dirigente empresarial también en una ciudad, que vos sabés perfectamente que en las ciudades, fuera de Buenos Aires, no digo en las ciudades más chicas, un empresario marca tendencia y seguramente en una charla en un club haciendo la vieja política direccionado al voto. Yo creo, estamos convencidos, esto estoy convencidísimo, que hoy esos liderazgos están a través de las redes sociales. Y por más que se crea que Twitter es una red con mucha mugre, con mucho diálogo basura, hoy Twitter es la red política, es la que refleja con mayor sensibilidad y en volumen, si vos ves los volúmenes, está muy por encima de lo que se dialoga en Facebook y en Instagram, por poner Claro. dos ejemplos. Y para nosotros, con todo lo malo que puede tener esta red social, para nosotros creo que orienta y mucho, como nosotros siempre decimos, los referentes digitales son como el soldado que en medio, en realidad no un soldado, pero en todo caso como un general de división que en medio de la noche en una guerra de las viejas guerras, cuando eran exactamente analógicas, se lanzaba esa bala trazadora en medio de la noche, donde se indicaba hacia dónde había que disparar. Y los trolls y demás referentes digitales hacen eso, tiran esa bala trazadora en medio de la noche de la red e ilumina hacia dónde hay que disparar y todos disparan para ese lado. Hay que investigar mucho más sobre qué son esos liderazgos y no quedarnos con esto de que, bueno, lo hacen porque le pagan. Bueno, en definitiva, la militancia política siempre ha tenido de todo, gente que ha trabajado por estar convencida y hay gente que ha trabajado por un sueldo y eso creo que no va en desmedro de lo que significa la participación política, ¿no? Claro, vos efectivamente ves que esos liderazgos construyen opinión y no necesariamente es un problema de granja de troll, sino que ahí hay un fenómeno social y político importante. Porque si no, me parece, Esteban, y vos como especialista en el tema de comunicación lo sabrás, si no estamos haciendo una permanente subestimación de la gente. Claro. Vos recientemente que nos colaboraste con una gran nota en Social News, bueno, contás esto, que la comunicación dejó de ser un único emisor que dice, bueno, ahora tienen que hacer esto, ¿no? En aquella comunicación de masa de hace un siglo, como contás en la nota. Hoy es un protagonismo de receptores, como marca vos, yo coincido plenamente. No hay que subestimar tanto a la gente que va a hacer cosas que le dice un bot. En todo caso, un bot o un troll amplifican estados de ánimo sociales que estaban larvados. A mí me parece, digo, si no me parece que tenemos que cerrar definitivamente la discusión social y decir, bueno, somos todos ratas de laboratorios y nos llevan de una oreja y nos dicen hacia dónde tenemos que ir y cómo nos tenemos que comportar. Yo creo que todavía la condición humana no ha caído tan bajo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muy, muy claro y seguramente seguimos compartiendo en un próximo conversatorio ya este, con otros invitados, con más gente en algún seminario virtual. Muchas gracias. Bueno, gracias Esteban, gracias y por la posibilidad de poder hablar de esto, comunicar y seguir hablando de esta manera de estar en contacto.